¿Qué es la pedagogía? Para empezar, la pedagogía es aquella ciencia y disciplina que se enfoca en analizar y estudiar la educación. Por ende, también asimila información acerca de las técnicas, métodos y procesos para mejorar la enseñanza. A su vez, esta ciencia social tiene por objetivo principal el comprender los procesos de enseñanza para que a través de estos se puedan analizar y mejorar. Ahora hablemos sobre la pedagogía de acuerdo a la RAE. Por otra parte, la Real Academia Española indica que la pedagogía es la ciencia que estudia tanto a la enseñanza como a la educación, la cual tiene por objetivo planificar, evaluar y ejecutar y mejorar los procesos de aprendizaje. Cabe resaltar que esta ciencia social puede apoyarse de estas ramas de la misma sociología, tales como la psicología, antropología y psicopedagogía. Complementando lo que dijo mi compañero José, yo les vengo a hablar sobre las características de la pedagogía. Actualmente, esta rama cuenta con muchas características específicas que ayudan a definirla sobre otras. En estos detalles se encuentran ayudar a planificar de manera efectiva la enseñanza y el aprendizaje. Utiliza diferentes métodos y técnicas para ayudar a adquirir las nuevas habilidades. Se puede centrar en un maestro, alumno o alumnos. Recurre a métodos diversos de acuerdo con la etapa escolar o fin que se desee lograr. Se encarga de transmitir, compartir, enseñar nuevos conocimientos y habilidades. Cuenta con diferentes enfoques, teologías y visiones. Se apoya de diversas ciencias sociales. Puede utilizar la ludoterapia como una técnica de aprendizaje a través del juego e incluso la musicoterapia. ¿Qué tipo de pedagogía existe? Actualmente existen diferentes tipos de pedagogía, mas sin embargo, cada una cuenta con características específicas. Entre las que se conocen están la clínica, la conceptual, la crítica, la deportiva, la descriptiva, la especial, la experimental, la familiar, la filosófica, infantil, la intercultural, lúdica, normativa, ocupacional, la psicopedagogía, la social, la terapéutica y la Waldorf. Bueno, hoy les voy a hablar sobre los paradigmas, sobre qué es un paradigma. Un paradigma denominamos todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en una determinada situación. En un sentido amplio se refiere a una teoría o conjunto de teorías que sirve de modelo a seguir para resolver problemas o situaciones determinadas que se planteen. El paradigma es un concepto unitario que engloba todo lo que se conoce en un momento determinado, demostrando que tiene la verdad absoluta de dicha teoría asignada, el cual durante cierto tiempo es aceptado, pero ya después de cierto tiempo se lleva diversos cambios demostrando que esta teoría tenía falencias debido a la carencia de argumentos, llevando así a demostrar que no tenía la verdad absoluta como se planteaba desde un principio. Les voy a hablar un poquito sobre los diferentes paradigmas. Paradigmas educativos son los que constituyen en paradigma conductista, que tienen como función el aprendizaje de conductas observables, débiles y cuantificables. Paradigma cognitivo es el desarrollo de los procesos cognitivos, y paradigma conductivista, que es la construcción de procesos cognitivos y afectivos. En pocas palabras, un paradigma es el modelo de hacer ciencia que orienta la investigación científica y bloquea cualquier presupuesto, método, hipótesis alternativa. Muchas gracias por su atención. Bienvenidos a todos. Hoy les hablaré sobre el concepto de paradigma de Thomas Kuhn, en las diversas teorías que existen sobre cuál es el proceso de avance de la ciencia. Nos encontramos con que el pensamiento de Kuhn intenta mejorar y corregir el pensamiento de Karl Popper. A tal punto nos habla de la falsación como método para llegar al conocimiento del avance de la ciencia, ya que la ciencia lo que hacía para avanzar era no afirmando cosas verdaderas, sino rechazando cosas falsas. Pues según Thomas Kuhn existe un concepto que es el concepto de paradigma, que sería un concepto unitario que engloba todo lo que se conoce en un momento determinado. Cada época histórica tiene su paradigma, así según Kuhn, la ciencia va avanzando poco a poco, lo que llamamos la ciencia normal, hasta que el paradigma actualmente aceptado ya no es capaz de explicar todo lo que se conoce en ese sentido. Por lo tanto, el paradigma actual ya no sirve
y hay que cambiarlo por otro. Debemos crear otro paradigma que sustituya al paradigma anterior, y es cuando se produce el proceso que Kuhn llama revolución científica. La revolución científica lo que intentará hacer es dar explicación a los nuevos fenómenos que se han conocido, aquello que escapa del paradigma anterior y que llega a poder sustituirlo. Así, por ejemplo, a nivel histórico nos encontramos con que el modelo de Aristóteles, planteado en el siglo IV a.C. y corregido por Ptolomeo en el siglo I, ya no sirve en el siglo XV y XVI. Se sustituye este modelo, este paradigma aristotélico, por uno nuevo. Sin embargo, este modelo no es creado finalmente hasta Isaac Newton en el siglo XVII. Por lo tanto, nos encontramos con una revolución científica en los siglos XVI y XVII. Y en esta reunión científica participarían autores como Copérnico, Johannes Kepler, etcétera, etcétera. Les dejo con mi otra compañera. Ahora nos encontramos con la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt tiene su origen en el Instituto de Investigación Social creado en Alemania de 1923, bajo el mando de Mark Horkheimer, quien consiguió reunir a partir de 1930 a una serie de pensadores y colaboradores comprometidos. En este centro de investigación de orientación marxista se forman los filósofos que en la década de los 60 pasarían a denominarse como Escuela de Frankfurt. En un primer momento, en la escuela destacan las influencias de Hegel, Heidegger, Marx y Freud. Sin embargo, con el tiempo rechazan algunas teorías de estos pensadores. Y poco a poco el objeto de estudio de la escuela se expande hacia la industria cultural. Para entender más profundamente lo que era la Escuela de Frankfurt, podemos entender que Escuela de Frankfurt fue un término usado para nombrar a un grupo de investigadores y pensadores que iniciaron sus estudios en torno a la teoría marxista, para eventualmente seguir evolucionando y creciendo, ahora buscando reinterpretar la teoría de Marx, para conseguir hacer una crítica fundamentada sobre las sociedades industrializadas y esclavizadas. El propósito que tenía la escuela era reflexionar sobre la sociedad y alcanzar su emancipación de todo aquel sistema que no permitía la investigación libre y flexible. La escuela, que era de un carácter interdisciplinario, abarcó estudios que iban desde aspectos sociales y económicos hasta culturales. Con ella se puso en crisis el concepto de razón y la teoría tradicional, para dar paso a la denominada como teoría crítica. La teoría crítica es una teoría que aspira a una comprensión de la situación de una manera histórico-cultural. Esto debido a que propone que el conocimiento está mediado por la experiencia del sujeto, así como su contexto histórico, político, económico y social. Entonces, según la teoría crítica, no es posible el conocimiento puro, debido a que el conocimiento siempre está cambiando en función del contexto histórico y social. Complementando lo que dijo mi compañera Vanessa, se le conoce como Escuela de Frankfurt a un grupo de investigadores que se adherían a las teorías de Hegel, Marx y Freud, cuyo centro estaba constituido en el Instituto de Investigación Social, inaugurado en 1923 en Frankfurt del Meno. También se les considera representantes de la teoría crítica que allí se fundó. Ahora hablaré un poco de sus mayores representantes, comenzando con Max. La dirección de Max Horkheimer fue un sociólogo, filósofo y psicólogo alemán, nacido en febrero de 1895. Como segundo director del Instituto de Investigación Social, consiguió reunir un grupo de intelectuales que acabaría siendo conocido como la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt alcanzó su mejor momento tras el nombramiento de Max como director en 1930. La actividad de este grupo de intelectuales se vio interrumpida por el ascenso de los nazis al poder en Alemania, ya que muchos de los componentes del instituto eran judíos y además con ideas izquierdistas, lo que los convertía en un blanco u objetivo a los hombres de Hitler.
Finalmente el instituto se vio obligado a trasladarse a Nueva York para escapar de estos. Entre uno de sus trabajos más importantes podemos encontrar la formulación de la teoría crítica, una propuesta a la teoría tradicional. El autor trata de aportar una mejor comprensión teórica de las transformaciones que se producen en la sociedad. Su teoría crítica defendía la relación entre el conocimiento y el contexto social en oposición de los fundamentos de la teoría tradicional que pretendía adjudicarse un valor neutral al margen de la realidad social. Ahora, Teodoro Adorno. A pesar de haber realizado otros trabajos como en sociología, psicología y comunicología, está considerado como uno de los máximos representantes de la Escuela de Frankfurt y de la teoría crítica. Entre las ideas que defendía Adorno, podemos encontrar su planteamiento acerca de que el pensamiento estaba relacionado con las condiciones sociales de momento en cuestión y también afirmaba que el ser humano debía cambiar su perspectiva para ser capaz de mejorar la situación social. Ahora, Jürgen Habermas. Nació en Alemania, sociólogo y psicólogo, al cual muchos consideran el último representante de la Escuela de Frankfurt. En este caso se pueden observar en planteamientos algunas diferencias significativas en comparación a sus predecesores. Mantiene que el cambio social tiene que presentarse en un ámbito teórico en el campo de la comunicación y en el entendimiento entre los otros individuos. Gracias. Desde mediados del siglo XX se han producido importantes transformaciones en nuestra sociedad que han afectado a todas las esferas de la vida. En el centro de dichas transformaciones se encuentran los cambios tecnológicos de bases digitales aplicadas al conocimiento y a la información y a la economía globalizada. Este hecho afecta también al imaginario de la sociedad, a la forma en la cual se concibe el tramado de las relaciones entre las personas. Para analizar la sociedad en el siglo XXI es necesario atender a la diversidad de conceptos existentes. De forma general, se acepta una distinción conceptual entre sociedad moderna y sociedad postmoderna, aunque algunos autores consideran que la actualidad no es más que un estadio de la modernidad definida como la modernidad tardía o segunda modernidad. Aún así, la defensa de una nueva sociedad define a la moderna que se ha instalado bajo el concepto de postmodernidad. Si bien autores como Bauman en 2001, centrados en la sociedad moderna, reconstruyen su conceptualización y comparten elementos de una nueva sociedad, quizás sea esta tendencia postmoderna la que nos conduce a esta diversidad de conceptos para definir el presente. Podríamos decir que no solo se han presentado cambios en la actualidad en la economía o en la tecnología, sino en aspectos como el punto de vista de las personas hacia la vida o hacia las cosas, ya que ahora somos un poco menos dogmáticos a las personas en otras épocas. Ya investigamos un poco más sobre la realidad de las cosas, el origen de las cosas. Es así que por eso es que las personas ya en la actualidad deciden ser lo que quieran sin ser menos juzgados que antes en cuanto a la ideología de género o el punto de vista de las personas de cómo ven la vida, de cómo piensan, de su opinión. Ya somos un poco más abiertos en esos tipos de temas y no se juzga a las personas como en épocas pasadas.